Hola, ¿cómo están? Yo soy Pedro Daniel y en este momento vamos a ver el resumen del Cid de Corneille. Esta es una obra teatral muy famosa en su tiempo, está dividida en 5 actos y bueno, los personajes están conformados por Rodrigo, el joven Cid, el padre de Rodrigo que se llama Don Diego, el conde, la hija del conde que se llama Jimena, y después tenemos a la infanta y al rey Fernando. Ah, y el contrincante de Rodrigo por el amor de doña Jimena se llama Sancho. El rey Fernando tiene un pequeño hijo. Este pequeño niño necesita un instructor. En la historia le llaman Ayo. Le dicen Ayo a esa persona que se encarga de eso. Entonces, don Diego, el padre de Rodrigo, fue un gran caballero, pero vencido por el peso de los años, ya no tiene esa fuerza y esa destreza. Pero en su tiempo fue un gran héroe de este reino de España. Y al lado de este tenemos al conde, que es un guerrero valiente, que tiene innumerables victorias y que su brazo es tan fuerte como antaño lo fue el señor Don Diego. Este conde es demasiado altivo, es muy orgulloso, es tan orgulloso que incluso es capaz de desobedecer a su rey y pone siempre su dignidad ante todo, incluso al hecho de que él tiene que servir al rey Fernando, y producto de este excesivo orgullo no puede cumplir las órdenes o no puede acatar lo que el rey manda. Entonces ese es un personaje conflictivo, porque si él solamente no hubiese ofendido al señor Don Diego al estar celoso y envidiarlo, porque el señor Don Diego es elegido para que sea el ayo, el instructor del nuevo príncipe, del próximo heredero a la corona española. Bueno, básicamente por orgullo es que el señor conde ofende al señor Don Diego, le da una bofetada. El señor Don Diego coge su espada, pero como es tan débil por la vejez, no puede ni siquiera hacerle daño. Y termina siendo humillado por el conde, que aparte de ser joven, tiene una gran destreza en el arte de la guerra. El señor Don Diego está muy humillado, siente que lo único que puede hacer es llamar a su hijo Rodrigo y decirle: Rodrigo, esto me ha pasado con el padre de Jimena, con el señor conde. Y Rodrigo le dice: pero padre, ¿cómo es posible eso? Pues es cierto, hijo mío. Él me ha ofendido porque no soporta que ante los ojos del rey yo he sido elegido como instructor del futuro rey. Y Rodrigo dice: pero padre, yo no puedo pelear con él, pues tú sabes que su hija es la dueña de mi corazón. No podría enfrentarme ante él, porque aunque yo ganase matando a ese hombre, perdería el corazón de mi amada. Algo así hablan. Sí, son muy románticos al momento de expresar lo que quieren decir. En todo caso, Jimena y Rodrigo ya estaban enamorados. Aunque esta obra no muestra un contacto explícito, no hay escenas eróticas y sexuales que vinculen a Jimena y a Rodrigo. Ya se nos cuenta la historia de que estos dos jóvenes se aman mucho y se quieren mucho, pero de una forma pura, entre comillas. Entonces, Rodrigo lo único que puede hacer es defender la dignidad de su padre, porque si no defiende la dignidad de su padre, no va a merecer el amor de Jimena. Entonces, lo único que tiene que hacer es ir a pelear. Pero si él gana, o sea, tiene que matar al padre de Jimena obligatoriamente. Si él gana, pero ganando, también pierde el amor de Jimena. Y perdiendo la batalla frente al padre de Jimena, también pierde el amor de Jimena. El joven Rodrigo tiene que enfrentarse sí o sí ante este dilema. Esto es muy presente en esta historia
estas contradicciones, no hay tanto un punto medio, sino que o es así o no es así. Es bastante radical. En este caso, al pobre Rodrigo no tiene elección, o sea, no puede decidir si tiene que quedarse con Jimena, porque al mismo momento en que enfrente al conde, o bien necesita matar al conde, o bien necesita perder ante el conde. Pero no puede haber un término medio, porque su honor se hubiera mancillado. Su honor no tendría un valor, no tendría sentido. Y al no tener sentido eso, tampoco podría ser digno del amor de Jimena. Entonces esta obra es un poco... es muy conflictiva, no es un poco, es muy conflictiva. Y este tema se va a volver muy recurrente. Uno en Rodrigo y otro en el... bueno, otro personaje que pasa del mismo modo esto es Jimena. Es un personaje muy contradictorio, pero a la vez te justifica por qué es que siente tanto amor por Rodrigo, pero a la vez siente tanto odio que no puede estar con él. Esta obra del sí que es muy buena en eso. Y bueno, el conde se enfrenta a Rodrigo en una batalla muy asombrosa. Se comenta que el conde era tan fuerte que era capaz de tener ejércitos de rodillas. O sea, era un gran guerrero. Y pues Rodrigo era un joven todavía, y ni siquiera había enfrentado su primera batalla real. Y sin embargo, cuenta la historia que Rodrigo derrotó al conde. En la obra teatral no se nos muestra esto, pero se nos comenta que Rodrigo ha derrotado al rey y que lo ha asesinado, y así ha recuperado el honor de su padre, de su estirpe, de su familia, y ahora puede estar tranquilo. Entre comillas tranquilo, porque el hombre está sufriendo, porque sabe que se va a enterar Jimena y que lo va a odiar para toda su vida. Y así pasa. Jimena se entera de la muerte de su padre, odia a Rodrigo, lo desprecia, y ellos intercambian un diálogo donde ella le dice, es cierto que te amo mucho, pero también te odio tanto que no podré compartir mi vida contigo. Necesito verte morir, porque si tú no mueres, mi dignidad no estará de regreso conmigo. Mi honor se ha mancillado y necesito limpiarlo con la sangre de tu cuerpo. Tú necesitas morir en mis manos. Y pues Jimena es una mujer, en sí no tiene el poder suficiente para poder asesinar a Rodrigo. Sin embargo, pues se puede valer de otros brazos y otros hombres que estén dispuestos a apoyarla en su causa, y así ella poder recuperar su honor, su dignidad. Y justo en esos años, los moros querían invadir ese reino. Parece que es Aragón y Granada, que no estoy totalmente seguro. El reino donde se encuentra ubicada la obra teatral. Los moros llegan con enormes barcos, con un montón de tropas, con sus cimitarras y con su gran valor y honor. Es muy importante estos valores en esta época, al menos es lo que se retrata en esta obra. Rodrigo, al haber quitado la vida al hombre más fuerte de todo este reino, que era el conde, ahora tiene la responsabilidad de tomar entre sus brazos el escudo y la espada del reino, ya que él fue el que le quitó la vida al conde. Ahora él tiene que defender ese lugar, como el conde lo había hecho. Entonces Rodrigo se avienta al combate diciendo que él es el nuevo capitán, el nuevo general de todo el ejército del rey Fernando. O de una gran parte del ejército del rey Fernando. Entonces, a medida que los musulmanes van llegando, los moros van llegando, el ejército, la parte del ejército que siguió a Rodrigo al encuentro para enfrentarse contra estos moros, se ubican cerca al territorio donde se va a desarrollar esta batalla, y comienzan a esconderse entre la maleza, entre los árboles, entre cualquier espacio que les sirva de cobijo para que los moros no los vean. Y una buena parte de ese ejército restante se queda esperando la llegada de los moros, para que cuando ellos los divisen al ejército de Rodrigo, vean que no son tantos los guerreros que se encuentran ahí, y entonces puedan confiarse y atacar con todas sus tropas a este pequeño ejército que Rodrigo comanda. En ese momento
Cuando los moros están muy confiados, cuando ingresan con sus cimitarras corriendo al ataque, los que están escondidos a los alrededores comienzan a salir y los moros se confunden, comienzan a temer y algunos de ellos escapan. Otros más bravos pelean contra los guerreros del rey Fernando, contra los caballeros del rey Fernando, y muchos de ellos van pereciendo. La lucha es sangrienta y se dice que la sangre del enemigo se mezcla con la sangre del ejército del rey Fernando, y la confluencia de sangres forman arroyos y ríos rojos, ríos de sangre. Es una bonita metáfora para la guerra, obviamente. Bueno, después de esta batalla, Rodrigo, las tropas sobrevivientes, que es cierto que muchos perecieron en esta batalla, pero también muchos sobrevivieron, y sobre todo el reino no se vio afectado por la llegada de estos moros, que no pudieron ingresar al reino y que tuvieron que marcharse. Sin embargo, algunos reyes no pudieron hacerlo y se quedaron como sirvientes del Cid. Son ellos los que le ponen el seudónimo del Cid, que en su lenguaje quiere decir señor o gran señor. El joven Rodrigo es un señor de reyes. Aquí entra en escena otra persona, una personaje. Aquí en la obra teatral se nos muestra otro personaje, a una fémina, a la infanta. Aquí ella nos demuestra que está muy enamorada de Rodrigo. Ahora es el Cid. Está muy enamorada del Cid por sus grandes hazañas, por sus grandes conquistas y logros. Y que ahora ella y él sí se pueden casar, porque Rodrigo es digno, ya que se ha convertido en un señor de reyes, en el Cid de estos dos reyes moros que quedaron prisioneros en la derrota de estos moros. Entonces ella es como una figura que resalta la grandeza del héroe caballeresco. Recordemos que en Don Quijote, por ejemplo, cuando él leía las novelas de caballería, había muchas princesas, muchas mujeres que se describían en esas historias, que sufrían por el amor de un caballero que ni siquiera sabían el nombre de ellas, sino que ellas las admiraban tanto, se derretían por estos hombres, por estas figuras de fábulas, por estos caballeros increíbles, que, bueno, se enamoraban por eso mismo, ¿no? Por ser tan increíbles, se enamoraban de ellos, pero ellos ni siquiera se enteraban. Entonces básicamente es lo que se trata de reflejar también en el Cid de Corneille. Este héroe es magnánimo, es grandioso, es increíble, es un héroe al mismo nivel de los héroes que se leía Don Quijote en su propia novela, ¿no? Entonces, a ese nivel más o menos. Entonces, ese personaje como que representa muy bien eso, porque es una infanta, parte de la familia real. Un compañero mío dijo que era la princesa, que era la hija del rey Fernando, y estaba enamorada de él. Pero este amor, esa cosa que siente la infanta, es algo muy platónico. Es más admiración por aquello de lo increíble que ha logrado el Cid Rodrigo tan joven. Y eso es un personaje muy interesante, porque el Rodrigo nunca se entera que ella está enamorada de él. Y sin embargo, esta chica trata de sabotear la relación que tiene el Cid con Jimena. O sea, quiere que Jimena se rinda de una vez por todas y que se olvide del Cid, para que la infanta pueda casarse con Rodrigo y puedan ser felices juntos. Ahora viene la última parte, que es el encuentro entre Rodrigo y Sancho. Después que Jimena se entera de que el joven Rodrigo ahora le dicen el Cid, ella también se alegra por dentro, porque por fuera dice que wow, ahora mi enemigo se ha hecho más fuerte, ahora goza de que le cae bien a todos, ahora goza que el rey lo defiende, y eso hace más difícil mi venganza. Ahora se me hará mucho más difícil poder acabar con su vida y recuperar mi dignidad. Pero por dentro está muy contenta porque su Cid, su Rodrigo, ha logrado convertirse en un gran héroe, y sobre todo ha logrado proteger a su reino. Entonces está muy contenta por dentro, pero muy molesta por fuera. Esta actitud ambivalente de este personaje es muy recurrente a lo largo de la novela, e incluso en los diálogos que realiza. Los diálogos son muy poéticos, aprovechan este conflicto de amor y odio
para decir, por ejemplo, cosas como: ay, eres mi vida, eres mi amor. Inevitablemente, con el dolor de mi corazón, tendré que apagar las luces de tu vida. Cosas así dicen, son muy poéticos. Utilizan bastante la figura de la antítesis para reforzar que su venganza, que su dignidad vale mucho más que su amor. Pero al final vemos que así no son las cosas en realidad. En todo caso, ella se acerca al rey Fernando, conversa con él y le dice que no es justo que el asesino de su padre no haya sido castigado. Eso no es correcto de un buen rey, le comenta. Sí, es un poco atrevida. Sí, es atrevida la chica. El rey Fernando es bastante magnánimo, es un rey que conversa demasiado y trata de buscar la mejor solución. Me agrada mucho el personaje del rey Fernando. En todo caso, le dice: pero yo no puedo... El rey Fernando le dice a ella, a Jimena: pero yo no puedo acabar con mi mejor soldado. Ha destrozado un ejército enemigo e incluso ha traído a 2 reyes moros en mi presencia. Y estos le han dicho que es el Cid, es el héroe más grande que tengo en mi nación ahora. Yo no puedo hacer nada contra él, a pesar de que lo que tú me estás diciendo, Jimena, es cierto. Pero también es cierto que tu papá se pasó con el señor Diego, porque yo lo había elegido al señor Diego, y tu padre, no contento con eso, no contento con mis decisiones, yo soy el rey, Jimena, se atrevió a humillar al señor Diego, y por lo tanto también me desobedeció, también me perjudicó a mí, porque yo había confiado en el señor Diego para ello. Entonces tu padre se merecía un castigo. Pero es cierto, es cierto. Es justo lo que pides, Jimena, le dice. Le da la razón a Jimena en esa parte de que Rodrigo necesita pagar por sus actos. El señor Diego, el padre de Rodrigo, que estaba al costado, también dice que es justo que su hijo sea condenado, que sea juzgado de la manera que el rey lo decida, y que si ellos quieren, si Jimena y el rey Fernando quieren, él ofrece su vida a cambio de la de su hijo, porque él fue el principal culpable del conflicto que se desarrolla en toda esta obra teatral. Pero el rey Fernando le dice: no te preocupes, Diego, no te preocupes, Rodrigo va a solucionar este problema. Entonces le dice: ok, Jimena, tú que estás pidiendo la justicia, te voy a dejar elegir entre todos los caballeros que tengo al más valiente de ellos, y si hay alguno que desea pelear por tu causa, pues lo haga. Yo lo estoy permitiendo. Y en eso Sancho, un joven que estaba locamente enamorado de Jimena, alza la mano y dice: no hace falta que busque por todo el reino, porque aquí estoy yo, y yo pelearé contra Rodrigo. Y luego mira a Jimena y le dice: tú me lo prometiste, ahora dame esa oportunidad para demostrarte que soy un gran caballero. Entonces el rey Fernando mira a Jimena: ¿estás segura de esto? Y Jimena dice: es cierto, al que gane esta batalla, no importa si es Rodrigo o si es Sancho, yo me casaré con él, dice Jimena. Entonces aquí empieza de nuevo el duelo entre Sancho y Rodrigo. No se nos describe el duelo, se nos menciona que el sí que es tan fuerte que derrotó fácilmente al joven Sancho y le perdonó la vida. Sin embargo, Sancho fue a contarle a Jimena lo que había pasado. Entonces va con su espada ensangrentada y le dice: ¿por qué hace esto, Sancho? Porque Rodrigo, cuando le perdona la vida, le dice: ok, Sancho, ahora yo te he vencido, tú tienes que ir a Jimena y darle tu espada. Eso va a ser una muestra de que yo te he derrotado y que ella debe casarse conmigo. Y cuéntale lo que pasó aquí. Sancho va, se presenta con la espada ahí ensangrentada, y Jimena se vuelve loca porque cree que Sancho ha ganado. Y entonces le dice: Sancho, eres un miserable, pérfido tú, que deseas que me alegre con esta noticia, sabiendo que yo amaba a Rodrigo. ¿Sabes qué? No me casaré contigo, seguro lo mataste por traición. Y entonces Sancho: pero señora, déjeme hablar, no te atrevas a contarme la hazaña que hiciste matando a mi Rodrigo. ¿Cómo es posible que haya perdido después de derrotar a tantos moros? Perder contra ti, que tu valor no es tanto. Me sentí mal por Sancho, pero así le dice, cosas muy fuertes le dice. Y entonces Jimena
Dice, tengo que ir a hablar con el rey Fernando. Yo no me puedo casar contigo. Nunca me casaré contigo, Sancho. Y Sancho se va con ella a hablar con el rey Fernando. Sí, Sancho ni siquiera le dijo que Rodrigo le había ganado, nada, todavía no le dice nada. Entonces cuando Jimena habla con el rey Fernando, Jimena le dice al rey Fernando, yo no me casaré con este hombre, no importa lo que haga, no importa lo que hayamos hablado, pero yo no me casaré con Sancho. Ahí se le olvidó la dignidad, se le olvidó todo a Jimena. Y entonces Sancho interviene por fin y le dice, señor rey Fernando, el joven Rodrigo ha ganado esta batalla. Y el rey Fernando le dice, pero entonces ¿por qué Jimena cree que Rodrigo es muerto? Y lo que pasa es que yo iba a contarle que Rodrigo al derrotarme me perdonó la vida y que la espada ensangrentada no es la sangre de él sino mía. Y entonces Jimena se queda con la boca abierta y se pone muy feliz. ¡Ay, Rodrigo está vivo! ¡Rodrigo está vivo! Ya sabía yo que Sancho no podría matar a Rodrigo. Y entonces Sancho le dice, ahora que he aceptado mi derrota, señor, ya no puedo hacer nada en oponerme en el casamiento de estas dos personas que se aman mucho. Sancho desde ese momento se convirtió en una buena persona. Y Jimena y Rodrigo se volvieron a encontrar en ese mismo momento. Y Rodrigo le dice, ahora he ganado a tu mejor brazo. Ahora tienes que casarte conmigo. Y Jimena le dice, es cierto, me voy a casar contigo, pero déjame sufrir el luto de la muerte de mi padre. No es bueno que hace poco lo haya enterrado y que ya esté conviviendo y durmiendo junto al asesino de él. Entonces, tú, mientras tanto, le dice al rey Fernando a Rodrigo, no te preocupes, ustedes ya se van a casar, solamente deja que las aguas se calmen. Tú ve a pelear contra los moros, dirige mis ejércitos, gana muchas victorias y conviértete en el más grande defensor de nuestro reino. Y entonces Rodrigo lo mira y le dice, está bien, señor, sus órdenes son mi ley. Y se marcha a pelear contra los moros. Y bueno, ahí termina la historia. No se casan en esa historia. Mira, bueno, no sé, a mí no me gustaría estar con una Jimena, chicos. Bueno, eso es todo. Ahora sí, me marcho. Espero les haya gustado. Esta obra, ¿qué podríamos decir de esta obra al respecto a nivel teórico? Bueno, es barroca, pero también es clásica. ¿Y sabes por qué es barroca? Por el conflicto constante de las emociones, de los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, Jimena es muy conflictiva entre amor y odio. Y el Cid entre el amor y dignidad. Y bueno, y Jimena también con la dignidad. En las relaciones es muy conflictiva, es muy barroca. Pero en la forma se acerca mucho más a lo clásico. Por ejemplo, se trata de no mostrar mucha batalla, ni mucha sangre. Es cierto que hay partes donde Rodrigo nos narra, pero o sea, no se representa en la obra. Es algo que Rodrigo nos narra. Nos cuenta cómo pasó su combate, porque el rey le pregunta a Rodrigo, y cuéntame, ¿cómo pasó que lograste derrotar a los moros? Y él comienza a contar. Eso me olvidé de mencionar. En esa parte, luego, ¿qué más podríamos resaltar? Bueno, eso sería todo. Gracias, nos vemos pronto para más literatura.